de un mes a otro mes sube la tarifa y aparentemente es muy rápido, lo siente la población. De hecho, en el gobierno del presidente Ollanta el servicio de energía eléctrica subió aproximadamente el 38% y va subiendo cifras de 1.7 y demás. Estamos en la mesa acompañados también en este momento del señor Crisólogo Cáceres para poder entender un poco más y un poco mejor este extraño subir de las cosas. Gracias, buenas noches, bienvenido. No, es un placer estar aquí, nunca me puedo negar a participar en este programa que aprecio tanto. Efectivamente, los consumidores se sienten bastante preocupados por estos constantes incrementos, no solo en los servicios públicos, sino incluso en los alimentos. En el caso de los servicios públicos debemos de saber de que estos están regulados por normas específicas y por contratos de concesión que han sido suscritos por el Estado peruano con las empresas que han resultado ganadoras de licitaciones internacionales. Por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, tenemos que las tarifas se fijan aplicando un procedimiento llamado factor de productividad, en mérito al cual cada 3 años se reajustan las tarifas hacia abajo, es decir, deberían bajar las tarifas de telecomunicaciones. O Citel está anunciando, por ejemplo, el día de hoy que están bajando nuevamente las tarifas. En el caso del tema de electricidad, el tema es más complejo. Por acá tenemos 3 tipos de empresas. Están las empresas generadoras, las empresas de transmisión y las empresas distribuidoras. Si cualquiera de estas empresas, particularmente las generadoras, decide subir el precio, automáticamente como efecto dominó todo cae y al final las empresas distribuidoras con las que nosotros nos relacionamos como consumidores son las que suben los precios. En estos momentos vemos que se han vuelto a subir las tarifas. Y por ejemplo los Sinermin está diciendo que se tienen que reajustar y se ha producido un nuevo incremento. ¿Pero por qué se producen estos incrementos? Pues porque se toman en cuenta factores como el costo de vida, el valor del dólar, la inflación, etc. Entonces las tarifas pueden subir constantemente en el tema de electricidad. En el tema de telecomunicaciones pueden bajar, pero en electricidad pueden subir. El caso de Sedapal, por ejemplo, que tiene su propio regulador, que es la SUNASE. En el caso del agua, este año, a partir de junio, se ha aplicado un nuevo incremento para los usuarios residenciales. Se ha señalado de que lo que se busca con este incremento es que aquellos que tienen mayor posición económica paguen un poco más y los que tienen menores ingresos económicos paguen menos. Pero dentro de todo este esquema que les estoy contando, que puede resultar confuso para la mayoría, lo que queda en claro es que hay un malestar por parte del consumidor, un malestar por parte del usuario que siente que al final no sabe cómo se fijan las cosas y que percibe de que, por ejemplo, cuando se trata de combustibles, tenías el barril de petróleo el año pasado a $150, hoy está en 40 y no bajan los combustibles en esas proporciones. Entonces uno dice, oye, ¿por qué a nosotros siempre se nos pone encima el peso más grande y vemos que ellos se la llevan fácil? Y esto pasa en muchos temas, ¿no? Doctor Rojas, por favor. Sí, bueno, yo creo que nosotros como Estado comenzamos a aplicar un modelo regulador, pero creo que es momento de hacer un corte y evaluar si realmente las políticas de regulación están funcionando. Coincido ampliamente con lo que tú has explicado, pero creo que es necesario que nosotros hagamos una evaluación de qué ha venido haciendo Sinermin, qué ha venido haciendo SUNAS, qué ha venido haciendo Citel. No solamente en temas que nos toca directamente, como el tema, por ejemplo, del combustible, porque el combustible es un componente importante entre los costos de comercialización de los productos del pan llevar, que finalmente repercute en las amas de casa cuando compran sus productos principales para la canasta básica. Así que yo considero que nosotros hoy debiéramos de hacer una evaluación de qué es lo que está pasando en estas instituciones y cuántas de ellas responden más bien a intereses diferentes que los intereses del pueblo. Y además, cuál es el rol que Indecopi está tomando en estos momentos respecto a la defensa del consumidor, que por ahora me parece que ha dejado ese bastión y más se está dedicando a lo que es marcas y patentes, ¿no? Energía de $40 el barril nos ha llevado a que sigamos con las cosas peor. Bueno, pues los entes reguladores no pueden dejar de lado el análisis económico, ¿no? El análisis económico, como decía nuestro compañero de mesa, tiene que ver si hay inflación, si hay devaluación y mantener los estándares. Ahora, que bajen, ¿por qué no bajan? Porque el Estado ¿de qué vive? De los impuestos que cobra. ¿Y dónde recauda más impuestos? ¿En los directos o en los indirectos? En los indirectos, pues, no sé, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo de consumo.
lo tiene ahí, es su caja chica. Entonces, si el Estado no maneja bien su presupuesto, no financia su presupuesto, no da valor agregado a lo que exportamos para que en la balanza comercial compensemos lo que vamos a disminuir en costos de servicios acá, entonces tiene que mantener el valor más allá de lo permisivo, o de manera contraproducente tener un costo de combustibles tan alto cuando ha bajado el precio del petróleo, porque es su caja chica, es su caja chica. Si no tenemos competitividad y se nos cae la balanza comercial en las exportaciones e importaciones, importamos más de lo que exportamos porque ya llevamos 6 meses, creo, de déficit de balanza comercial, ¿no? 6 meses. Entonces, ¿de dónde va a sacar plata el Estado? Eso es parte de la política, entonces, del actual gobierno. Pero claro, de todos los gobiernos. Por eso es que nunca ya que menciona el tema de los impuestos, por ejemplo, el Estado tiene una política errática en ese tema, ¿no? En el cual se favorecen determinados intereses empresariales. Por ejemplo, se disponen exoneraciones arancelarias en beneficio de los laboratorios farmacéuticos para que supuestamente bajen los precios de los medicamentos. ¿Bajan los precios de los medicamentos? No. Se disponen medidas de exoneraciones tributarias en favor de las universidades privadas para que supuestamente bajen las pensiones que se cobran a los estudiantes. ¿Bajan las pensiones? No. En el caso de las CFPs incluso llegó un momento en el cual se les daban exoneraciones tributarias para que supuestamente bajaran las comisiones. ¿Bajaron las comisiones? No. Y la lista podría seguir, es decir, se disponen de exoneraciones de diverso cuño para que las empresas sean beneficiadas. ¿Alguna vez se ha pensado en exoneración de algún tipo para el consumidor? Jamás. Entonces, aquí tienes un tema. Estamos en una situación en la cual, por ejemplo, hay indicios en muchos aspectos de que hay concertaciones de precios. En el Perú se habla mucho de que nos rige una economía social de mercado. Bueno, siempre omiten mencionar la parte social y solo se menciona el mercado. Pero lo cierto es que hay indicios de que las empresas se coluden. El Indecopi ha iniciado hace 15 días en una conferencia de prensa, lo dijo, una investigación por presunta colusión de precios entre las empresas envasadoras de GLP. Esa es una investigación que puede tomar pues una década, como pasó en el caso de los pollos, ¿no? Entonces ahí vemos que hay todo un sistema bastante complejo y ahora que el gobierno tiene facultades delegadas por parte del Congreso de la República para legislar en materia económica al fin de dinamizar la economía que está alicaída, bueno, yo pregunto, ¿se está convocando a representantes de la ciudadanía, representantes de la academia para que puedan colaborar en la elaboración de estos dispositivos o solo se está convocando para la elaboración de los mismos a los grandes empresarios? Y yo creo que esto es lo que está pasando y por eso es muy posible que las normas tengan como único beneficio decir, vamos a darles más beneficios a los empresarios, pero y la pregunta es, ¿y beneficios a los consumidores también no se debería pensar en ellos? Finalmente, ¿qué momento llega? Vamos a recibir una llamada del público para ver la percepción del usuario, del hombre de pie al respecto. Aló, buenas noches. Nombre y distrito del que llama. ¿Aló? Sí, gracias por llamar. Ya, señor. Se está hablando, o sea, el tema es de precios, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Cuál es su nombre y de dónde está llamando, por favor? Yo hablo del Cercado de Lima. Adelante con su comentario. Y quiero referirme a la empresa, por decir, discúlpeme, Edelnor. Quisiera yo saber si esta empresa es privatizada, ya ha sido o es del Estado, porque realmente, señor, a esta empresa se le facultó para que las personas de escasos recursos accedieran al gas más barato, y eso es lo que no he podido decir en otra entrevista, pero simplemente tenía que tener un tope de consumo para solamente personas poder acceder a eso. Señor, hay mucha gente que no tiene recursos. Y a mí, por ejemplo, escucho al señor que ha sido presidente del Poder Judicial, no sé, de la Corte Superior, no sé, cuando trata la delincuencia, que no es política, llamarla terrorismo. Lo que estamos viviendo ahorita es una delincuencia donde no hay autoridad, donde no hay policías, esa es la verdad. Y así le pongan presupuestos, si no trabajan, no hay nada, señor. El gobierno se hace la vista gorda por solamente un panel, donde dice, yo no llamo policía, yo no llamo serenazgo, tengo lo suficiente, lo que las gallinas ponen y rompo piernas. Que quite y que no se vea toda esa difusión, cómo torturan a las personas y no hay autoridad alguna que frene todos esos hechos, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a recibir otra llamada. Aló, buenas noches. Nombre, distrito y brevísimamente su comentario. Buenas noches. Mi nombre es la señora Trinidad Marcela Díaz. Trinidad, brevísimamente, por favor. Mi consulta es, yo vivo en casa alquilada en San Martín de Porres y el dueño que nos alquila nos dice que en el cono norte
tenemos solamente agua de lunes a viernes, más no sábado y domingo. No sé si es así el servicio. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Caballeros, bueno, vamos a recibir algunas más llamadas del público. Aló, buenas noches. Nombre, distrito, el que llama. Aló. Nombre, por favor. Aló. Aló, nombre y distrito, el que llama, por favor. Aló. Sí, al nombre... Michelini. Aló, nombre y distrito, el que llama, por favor. Bueno, no he podido escucharle. Caballeros, se abre un tema que es... ¿Están subiendo los costos porque se han privatizado las empresas? Impresiones, por favor, si me permite, doctor Rojas, brevísimamente. Bueno, yo considero que el gran problema que tenemos no es tener una institución reguladora, sino que no hay competitividad. No se abre un marco de competencia para que otras empresas puedan competir. La única forma de regular este tipo de oferta es teniendo otras empresas que brinden el mismo servicio y ahí lamentablemente siempre estamos sujetos a estos famosos lobbies que suceden y que están en el Ministerio de Economía y que están en el Congreso de la República y que están en los distintos sectores y que finalmente siempre responden a los intereses de los más grandes. Veamos, ¿por qué no hemos hecho como, por ejemplo, otros países como Brasil, como Colombia o como mismo Chile, en el caso de las empresas petroleras? Hoy, una empresa como Petrobras, por ejemplo, ayuda a que los precios en Brasil del combustible no superen, digamos, lo debido, porque tienen una administración vertical y llegan hasta la comercialización. O sea, yo creo que hay que darnos cuenta que hoy el país necesita más que un Estado, necesita un Estado regulador, un Estado estratégico, un Estado que ayude a que este impacto no genere golpe en el bolsillo de los que menos tienen. Doctor, resumiendo la participación del público, esto se debe a que hemos privatizado las empresas, la señora pregunta, del NOR privado, sigue siendo el Estado, y la otra ciudadana no tiene nada. El dueño me alquila una casa y me dice que solo hay agua de lunes a viernes, y ya verá usted cómo resuelve su vida entre sábado y domingo. Bueno, no debería tener mayor importancia si es estatal o privado, porque el sistema de mercado se supone que protege al consumidor. Para eso está Indecopi, los entes de regulación, que tienen que estar mirando los precios, porque nadie puede imponer un precio en un servicio público si antes no ha sido visado por esta entidad reguladora, que evidentemente hace su análisis económico. Pero ahí va a haber relaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y las políticas económicas del gobierno. Ni un gobierno se ha atrevido a disminuir eso. Ya dijimos su caja chica, y cuando disminuyen, son tan pocas las empresas que puede haber concertación de precios y los oligopolios se dan. Por ejemplo, en telefonía. Puede decir que baja o no baja, pero a Telefónica le tuvieron que renovar la concesión. Creo que perdonándole no sé cuántos millones de impuestos que debía. Pero si dice, te bajo el servicio público en celulares, vamos a poner. Y uno dice, ya, quiero que se reduzca a todo servicio a 200 soles. Y te llega el recibo 280 soles. Dice, no, pero acá hay un seguro. No, pero acá hay una llamadita con una canción. Por la canción cobran no sé cuánto. No, que acá hay un puntito que estamos dando este servicio. Le sacan la vuelta a todo. Entonces, ahí no sabemos qué están haciendo los entes reguladores, ni qué está haciendo Indecopi. Y las denuncias de los consumidores cuestan, pues. O sea, también nos dificultan las denuncias. Al respecto... En el tema de la primera llamada de la señora, preguntando si el NOR era privado o pública, es privada. Y es regulada por el regulador que le corresponde, que en este caso es el OSINERMIN. La impresión de muchos es, como lo hemos privatizado, el privado siempre va a tratar de sacarle precio y por eso es que viene... Claro, pero supuestamente no podría ser así porque estos precios tienen que ser fijados por el regulador, siguiendo diversos procedimientos, ¿no? Tanto en telecomunicaciones como en agua, como en energía, hay procedimientos. Hay un cuarto regulador que es el OSITRAN, que ve el uso de lo que es infraestructura de transporte, que no es tan cercano al público. Pero en el tema de los precios, por ejemplo, del gas,
existe, y a veces la gente no lo sabe, un fondo que se llama FISE, el Fondo de Inclusión Social Energético, para las personas de menores recursos energéticos, de menores recursos económicos, perdón, se presentan con su recibo y se acreditan que tienen un consumo mínimo, van a tener un balón subsidiado de 12 soles, eso es bueno saberlo. En el caso de las personas que no tienen servicio de agua o lo tienen por periodos determinados, si este es un problema con el propietario, bueno, ese es un tema que lo tienen que resolver, es una cuestión privada, pero si es un problema con la empresa, deben de saber de que no se puede exigir el pago de servicios que no han sido prestados. Y las empresas están legalmente obligadas a dejarle de cobrar al consumidor aquellos periodos en los cuales no hubo servicio. Se cayó el cable hace algunos días, 1 hora un día, 1 hora el otro día. Esos periodos no le deben ser cobrados al consumidor. Solo se puede cobrar el servicio efectivamente prestado. Y supuestamente el regulador está en la obligación de hacer 2 cosas. Lo primero, supervisar que efectivamente este monto le sea devuelto al consumidor en el siguiente recibo. Y segundo, determinar cuáles fueron las causas de la interrupción del servicio. Y si eran causas previsibles, digamos que, por ejemplo, se interrumpió la energía eléctrica porque es algo que suele pasar porque existe determinada contingencia que así lo hace, entonces si eso lo sabe la empresa debería contar con sistemas de emergencia para que el servicio no se interrumpa. Si esto es algo que lo pudo prevenir la empresa, se le sanciona también a la empresa. Entonces, hay todo un sistema que es bastante complejo, que es una telaraña, que no todos tienen por qué conocer, pero el punto es que el consumidor tiene que reclamar, o sea, no se puede quedar callado. Y en el caso de servicios públicos, que es lo que originó en principio esta conversación, deben de saber que el consumidor tiene que presentar su reclamo, sea presencialmente o por teléfono o por internet, y tiene que asignársele un código de reclamo. Ese numerito que le van a dar y que él tiene que anotar le va a permitir hacer el seguimiento de su expediente hasta que se resuelva. Y si lo que le dice el regulador si lo que le dice la empresa no está acorde con lo que él esperaba, tiene la posibilidad de apelar y sube en segunda y definitiva instancia administrativa al órgano regulador que corresponda. O sea, es todo un entramado, pero como vemos muchas veces el consumidor lo desconoce. Frente a eso, el consumidor aparentemente se encuentra desprotegido y sin mayor capacidad de hacer algo. Claro, peor aún cuando no hay la información debida. Y yo creo que también esto está pasando porque los órganos reguladores no están haciendo la difusión que se merece. Pero es hora de pensar, así como hemos luchado por tener una ventanilla única en tantos procedimientos que se hacen, deberíamos de también pensar en empoderar a una sola institución que sea el gran defensor del consumidor finalmente, porque someter a un ciudadano, a una persona, a hacer todo esto, esta tramitatología que finalmente puede durar meses llevando a duras... Es un calvario, en realidad. Es un calvario. Entonces, yo creo que debiéramos de repensar esta situación y más bien creo que la tarea pendiente sería hacer más flexible y más dinámico para que no existan cifras negras y más bien existan denuncias que tengan certeras respuestas, claro, ¿no? Sí. Doctor Ibaceta, permítame, tenemos una breve pausa. No, estoy. Nosotros volvemos. Adelante, señor director. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Soy Cris del Agustino y me siento orgullosa de ser peruana. Soy José, de Amazonas Chachapoyas, y me siento orgulloso de ser peruano. Somos el vaso de leche de Rima y nos sentimos orgullosas de ser peruanas. Soy Eduardo de Trujillo y Ricardo, me siento orgulloso de ser peruano. Soy Natalie y me siento orgullosa de ser peruana. Somos de la Marina de Guerra del Perú y nos sentimos orgullosos de ser peruanos. RPC Satelital, orgullosos de ser peruanos. Inteligentes hay muchos, hombres con paciencia muy pocos. Mi padre me dijo a mí, si Dios no te dotó de la inteligencia para saber todo, búscate gente más capaz que tú. Todas las opiniones, la mejor información. Una nueva propuesta en periodismo televisivo. Todas las opiniones y puntos de vista. Independiente y veraz. Boca a boca. Por RBC Satelital. El programa que no puede dejar de ver.
Estamos de vuelta en Habla el Pueblo y estamos en la mesa de debate preguntándonos si es que hay coherencia entre los servicios y los costos de los servicios públicos. Se suma al panel Electo Ceballos. Electo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Gracias a usted por la invitación. ¿Hay o no coherencia en los precios que nos cobran las empresas prestadoras de servicios? Bueno, acá el doctor lo ha explicado claramente. Hay factores como la inflación, la devaluación, y eso es importante. Si es privado o estatal, por favor, eso no tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver es, ¿hacen un buen servicio? ¿Brindan un buen servicio? Sedapal, sabemos que no da un buen servicio. Siguen dándole plata, sigue siendo estatal, sigue siendo el agua del Estado de todos y no da un buen servicio. Por favor. Pero, Electo, ¿cómo van a dar un buen servicio? Primero, si son mal administradas, ¿no? Si son mal administradas, privado o público, no va a dar un buen servicio. El problema en los servicios públicos es que no hay suficientes recursos. Hay agua como para satisfacer la demanda en Lima, no hay agua. El río Rima, que es un desagüe gigantesco, que tiene el Guaycoloro por ahí y el otro que baja, creo, de no sé qué represa, que está para arriba, y de marca Pomacocha que han traído, y el río Chillón, que tiene su propio tratamiento de agua potable, pero no hay más, y Lima crece. En todas las grandes ciudades no hay más energía. Tenemos la suficiente energía eléctrica producida, las fuentes de energía producidas en hidroeléctricas o termoeléctricas, y el gas nos ha servido. Tenemos energía como para cubrir toda la demanda. ¿Cuántas casas ya tienen instaladas las tuberías y el gas no llega? Por lo tanto, ¿cómo pedimos que mejoren las prestaciones y luego que bajen los precios cuando estamos manteniendo burocracia y estamos manteniendo la caja fiscal? Finalmente, ¿hay o no coherencia? ¿Nos cobran lo que debieran? ¿Nos están cobrando demasiado? Yo creo que no hay coherencia. Y la razón es la siguiente. Nos cobran tarifas y se pueden producir incrementos tarifarios. Pero este incremento tarifario tiene que sujetarse a procedimientos legales, por un lado. Y por el otro lado, como dice Electo, tiene el consumidor que recibir un servicio idóneo. Es decir, tú pagas a cambio de recibir un servicio que tenga determinadas características. Pero si el servicio es deficiente, si el servicio se cae, si, por ejemplo, los recibos no te llegan, si pues, en el caso de las telecomunicaciones, que pasa muy a menudo, te vienen llamadas fantasmas, no hay una atención oportuna de tus reclamos, el procedimiento para reclamar es tedioso, complicado. En el caso del agua, el agua se corta sin previo aviso, etcétera. Entonces no está recibiendo un servicio idóneo. El consumidor, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, tiene una serie de derechos. Derecho a la seguridad, derecho a la información, derecho a la protección de sus intereses económicos, etcétera. Pero el principal derecho que asiste al consumidor de cualquier producto o servicio es derecho a recibir un servicio o producto idóneo. ¿Qué significa idoneidad? Significa recibir aquello por lo que uno paga, ni más ni menos. Si tú vas, como siempre digo, a comprar un kilo de papa amarilla al mercado, ¿tú qué esperas recibir? Un kilo de papa amarilla. No quieres un kilo de papa blanca ni de papa guairo, no quieres que tenga 900 gramos, sino un kilo. Y entonces eso es lo que espera recibir. Si el consumidor no recibe en cantidad y calidad aquello por lo que paga, entonces hay un divorcio entre la idoneidad y lo que efectivamente recibe. Entonces, en el Perú, si nos ponemos todos a preguntarnos, ¿recibimos en realidad todos los días que vamos de compra a los consumidores servicios y productos idóneos? La mayoría de los casos es no. La respuesta es negativa. ¿Nos cobran lo que debiera? ¿Hay coherencia o no? Yo creo que no solamente no hay coherencia, sino que, por ejemplo, últimamente los ciudadanos somos víctimas de estas telarañas que copan todos los cielos en Lima y que están mezcladas entre los servicios de cable, los servicios de telefonía, los servicios de electricidad, y creo que somos uno de los pocos países que tiene esta preocupación, que tiene este problema, que además genera un problema medioambiental y que... viola normas expresas del reglamento de edificaciones, ¿no? Que establece las distancias que tienen que existir entre cableado y vivienda, que tienen que ser no menores a medio metro. Y a veces los tienes en la ventana de las casas donde duermen niños y que lamentablemente
tampoco se está haciendo absolutamente nada por tratar de que por lo menos las municipalidades con los organismos reguladores puedan trabajar en fiscalizar. Y fíjate que esto genera no solo un problema estético, ¿no? Que es horrible tener ese cableado frente a tu ventana, sino un problema de seguridad, porque con el viento estos cables chocan. Y por ejemplo, se ha dado el caso del cable de teléfono que choca con el cable de electricidad. El resultado es que se produce una llamada telefónica. La persona va a contestar y se ha dado caso de muertes en Perú y Argentina por haber contestado y ser electrocutado por este tema. O sea, no es broma el tema de, y en ninguna del parte, cableado. Jota, ya en ninguna parte se ve eso. O sea, los que más o menos tenemos la oportunidad de viajar nos damos cuenta que solamente el hombre araña está acá en Lima. Porque en otros lugares no hay. Un extraño diseño de ciudad. Pero doctor, lo que decía, ahí se crean responsabilidades no solo civiles, también penales en todo caso. Pero claro, porque es previsible, ¿no? Es previsible lo que puede ocurrir. Entonces, pero nadie hace nada. Y hay un sobrecosto que genera ese desorden. El que piratea. ¿No? Hay una sustracción de energía eléctrica, hay una sustracción de servicios de telefonía, hay una sustracción de cable, pero eso genera un volumen de servicio que tiene que ser cobrado a alguien. En el tema del cable es bien curioso que lo mencione acá el doctor Ibaceta. En el tema del cable, y es bueno que lo sepan todos los televidentes, una manera para repeler la piratería en el cable que ha iniciado Telefónica es el entregar decodificadores HD a sus clientes, ¿no? Entonces van a las casas, te llaman y te dicen, oye, te voy a entregar un decodificador. La persona recibe entusiastamente el decodificador, pero lo que no se le informa explícitamente es que en adelante los televisores que tienen su vivienda y que hoy funcionan sin deco se van a apagar, se van a quedar sin señal. Solo van a poder ver televisión en aquel aparato que le hayan puesto el famoso decodificador. Entonces, el tema es que, claro, esto lo hacen ellos con la intención de eliminar la piratería, porque en adelante pues ya cada persona va a tener que tener su decodificador y ya no va a ser como ahora que un solo proveedor surte a varios, ¿no? Pero el punto es que no le comunican toda la historia al consumidor, porque entonces el consumidor estaría preparado, yo sé esto, entonces revisaría su contratito y vería, cuando yo suscribí el contrato originalmente con la empresa, yo tenía derecho a 3 decos. Entonces, cuando la empresa va, tendría que dejarle no 1, sino 3 decos. Si tenías derecho a 2 decos, 2 decos. Entonces, la gente no sabe y nadie le explica que se van a quedar sin señal. O sea, usted que televidente que me escucha, que de repente está viendo este canal en el televisor de su dormitorio, que tiene su cable y tiene otro televisor en la cocina, pero de repente dice, bueno, voy a dejar en la cocina el deco porque no sé lo que pasa, en adelante en el dormitorio no va a poder ver y va a tener que comprar un deco que vale 140 soles. Nada más. Pero si se lo contaran, estaría bien. O sea, ese es el punto. Que el derecho a la información... En las letritas chiquitas. En chino. Claro, el punto es que la información, que el cuento no nos lo cuentan completo y al final nosotros los consumidores nos vemos con esta situación y muchos hogares están quedando apagados y van a tener que comprar o alquilar el deco. Claro. ¿Correcto? Eso es una situación... Bueno, Electo, si me permites, tenemos 2 llamadas. Sí, por supuesto. Eres tú el elegido. Pues, Gracias. Aló, buenas noches. Nombre y distrito del que llama, por favor. Buenas noches. Le habla el señor Ricardo de Comas. Adelante, Ricardo, le escuchamos. Mire, la incoherencia en los precios simple y llanamente es porque los organismos de control brillan por su ausencia. Existen, pero pues los empresarios se los compran. Ahora, como dice nuestro fundador, para llegar a ser presidente hay que mentirle al pueblo. El señor Ollanta, para que llegue a la presidencia, le dijo que le iba a cobrar a Telefónica, a los mineros, que lo iba a formalizar ya. Claro que sí. Aló, buenas noches. Nombre y distrito del que llama. Aló, buenas noches. Martín Sánchez, San Martín. Martín, gracias por llamar. Brevísimamente, le escuchamos. Sería importante saber que Lima está ubicado casi en un desierto. Y la fuente que abastece a Lima es marcada por Macocha y otra fuente es más. Para opinar de esto sería bueno saber para cuántos años son esas fuentes. No se puede hablar sino más que el señor no se acordara en el nombre de la fuente. Y cuando el gobierno destina dinero para las obras públicas, le pone trampas. Si le da 700 millones, le ejecuta 400 para que devuelva 300 y la trata de ineficientes, ¿no? Gracias. Claro que sí. Electo, por favor, tenías un comentario y probablemente algo que decir respecto a las llamadas. Como decía el doctor Ibaceta, las pérdidas. Sedapal pierde más del 40% de lo que produce. Esa es una realidad. Se hizo una planta de tratamiento
de los desagües en Taboada, en Ventanilla. El proyecto original era con recuperación de agua, no para tomar, para regadío. En grandes ciudades, todo el agua, como en Nueva York, todo el agua de los desagües se recupera. Ante tratamiento. Es un tratamiento. Entonces, Sedapal está todavía en la época del burro, cuando otras ciudades están en el jet. Esa es la realidad del Perú. Doctor Rojas, por favor. No, yo creo que si queremos darle al ciudadano la posibilidad de tener mejores servicios, creo que debemos de pensar en empoderar al ciudadano. ¿Y qué significa empoderar al ciudadano? Significa darle la información, significa darle las herramientas, significa darle flexibilidad en la posibilidad para no solamente quejarse, sino para anticiparse a los problemas. Tenemos una muy débil cultura del consumidor, ¿no? Yo creo que la cultura se va formando y lamentablemente el Estado no está cumpliendo su rol. Creo que necesitamos un Estado no solamente promotor de las inversiones, sino un Estado estratégico que regule, pero que ayude, que empodere al ciudadano. Un ciudadano empoderado es una empresa menos que abuse de su posición de dominio en el mercado. Y creo que ahí estamos dejando un vacío muy, muy, muy grande. Yo nuevamente toco este tema de lo que los vecinos y los amigos que nos están viendo pueden ver. Nos hemos acostumbrado. Creemos que es normal tener telarañas frente a nosotros y está el mercado al costado y el desorden. Y esto no es así. Yo creo que podrían darnos buenos servicios en mejores condiciones. Doctor, por favor. Bueno, hemos dicho que tenemos que enfrentar la realidad de que las fuentes de servicios, energía, agua, son insuficientes. Definitivamente son insuficientes. El que llamó dijo, el de marca Pomacocha, dígame cuánto va a durar. No va a durar mucho, pues. Ya no alcanza. Y no se ha hecho un trabajo adicional. Lo de marca Pomacocha creo tiene 15 años, 20 años. Fácil. PPK se opuso a las ampliaciones. Fácilmente. Cuando fue ministro de Toledo. Él se opuso. Se opone y no tenemos agua en Lima. Por lo tanto, y tampoco se recicla, estamos haciendo Taboada para botar el agua limpia al mar. Sí. No puede ser, pues. No puede ser. Ahora, en energía eléctrica, falta, sí. ¿Cuántas represas nuevas? Este gobierno ninguna. Ninguna. Por lo tanto, la población crece la demanda de servicios y si no tenemos con qué darle el servicio, ¿qué va a ocurrir con el precio? A mayor demanda, menos oferta, mayor precio. ¿Y a quién le conviene el mayor precio? Al gobierno, pues, porque recauda más impuestos. Caballero, permítame tomar dos llamadas del público, porque evidentemente el pueblo habla. Aló, buenas noches. Nombre y distrito del que llama. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Luisa Izaguirre, distrito de La Perla. Brevísimamente su comentario, por favor. Sí, con relación a lo que estaban indicando hace un momento, se perdía un 40% del agua no facturada, esa cifra no es real. En la actualidad es un 27% del agua no facturada. Es un monto alto, pero está mucho menos que, por ejemplo, Santiago de Chile, ¿no? Y lo otro, con relación ya a lo que viene a significar los precios de los servicios públicos, en el caso del agua específicamente, el tratamiento del agua y las conexiones de agua, o sea, es algo bastante difícil. No podemos comparar de repente con el tema de la telefonía o el cable. Y veo de repente una posición también sesgada de parte de uno de los panelistas, ¿no? Que solamente está atacando el tema de Sedapal como empresa pública y nos está viendo también otro contexto que son las empresas privadas. Muchas gracias, muchas gracias. Aló, buenas noches. Nombre, distrito del que usted llama. Aló, buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar. Nombre y distrito del que llama, por favor. ¿Aló? Sí, nombre y distrito del que llama, por favor. ¿Aló? Francisco del Callao. Brevísimamente su comentario, por favor. Mire, con respecto a lo de la seguridad ciudadana, pienso que
somos muy inocentes en pensar de que... Bueno, me parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación y además está hablando del tema de seguridad ciudadana. Electo, creo que fuiste ligeramente aludido. Bueno, lo hemos comentado, creo que la llamada es Sedapal. El porcentaje del 27% seguro, eso es lo que vende Sedapal. Y quiero conversar y debatir sobre temas reales. ¿Cuántos kilómetros de tubería de agua y desagüe tiene que cambiar Sedapal? Sigue con la Abesto. Sigue con Abesto. Entonces, es una realidad, no la podemos tapar con un dedo y decir, no, usted está parcializado. Acá es la realidad. Esta cifra del 27% no creo que sea la realidad. Crisólogo, por favor. Yo creo que acá hay un tema que se ha tocado y sobre el que quiero detenerme, ¿no? El tema de la educación del consumidor se mencionaba. ¿Tenemos cultura como consumidor? La respuesta es no. Y a pesar de que realizamos actos de consumo todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros no hemos sido entrenados para saber, por ejemplo, leer las etiquetas de los alimentos, para saber descifrar los contratos bancarios, no hemos sido entrenados para llenar un libro de reclamaciones, no sabemos absolutamente nada sobre un montón de temas. ¿Y por qué? Porque no hemos sido informados oportunamente. Sobre eso el consumidor, sobre eso no tenemos oportunidad de decidir. Cuando yo voy al banco, me dice, señor, acá está su tarjeta, y firme usted este cuadernillo. Para entenderlo tendría que haberme hecho una maestría en Derecho Financiero. Lógico, la letra chica, la famosa letra chica. Firme de una vez o se va, ¿no? Mira, los contratos, es para hacer un programa solo sobre eso, ¿no? Los contratos bancarios tienen cláusulas abusivas en muchos casos. Hicimos una investigación en ASPEC hace 3 años o 4 años solo sobre contratos de tarjeta de crédito. Y encontramos cláusulas que eran francamente aberrantes, ¿no? Prácticamente todos los contratos tenían una cláusula que establecía que el banco podía modificar unilateralmente los términos del contrato y que tú lo autorizabas. Nadie se daba cuenta y firmabas. Tenías otra cláusula que te decía, por ejemplo, de que el consumidor, si el banco consideraba que algún saldo había quedado deudor, el banco tenía el derecho de abrirte una cuenta y cargarte ahí los intereses y todos los gastos y comisiones que quisiera. Entonces, ¿qué pasaba? Tú le pagabas al banco hasta el último centavo según tú, ay, ¿cuánto te debo banco? 100 soles, toma tus 100 soles, te digas. Pero luego que te había sido, el banco decía, uy, no le cobré un sol. Ah, voy a abrirle una cuenta y voy a meter el sol de deuda. Y ese sol se volvía, y al final pues podías tener una deuda de miles de soles por un error del banco y tú lo habías autorizado. Este tipo de cláusulas se dan. Yo me acuerdo en otro tema que no es tarjeta de crédito, sino préstamo hipotecario, así que amiguitos, amiguitas, que ustedes están ansiosos de comprarse una vivienda, lean con mucho cuidado las cláusulas. Hay una cláusula de un banco que te decía que los créditos hipotecarios son créditos pues a 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Hay una cláusula que te decía, si el consumidor se atrasa 3 veces, sea en forma sucesiva o en forma alternativa, nosotros nos quedamos con todo lo que pagó y nos quedamos con el bien. ¿Qué significa esto? Que si tú en el año 10 te atrasaste una vez, en el año 15 te atrasaste por segunda vez y en el año 18 te atrasaste por tercera vez, el banco está en capacidad de quedarse con todo. Y tú lo estabas autorizando, una monstruosidad. Pero eso se consigna en los contratos. Y uno se pregunta, oye, ¿y ninguna autoridad está revisando los textos de estos contratos? Nadie se está encargando de decir, oye, banco, tú no puedes poner esas cláusulas tan aberrantes. Aparentemente nadie. Pero yo quiero redondear algo antes de que nos se acabe el programa. Y eso es una invocación que se le hace al gobierno. El Código del Consumidor ya tiene 5 años y establece como quinta política de Estado en materia de protección al consumidor la educación del consumidor en el colegio. ¿Qué significa esto? Que en las escuelas todos nosotros tenemos que ser educados sobre todos los temas que se han tratado esta noche aquí. Saber todo, cómo reclamar, qué cosa es un código de reclamo, qué cosa es cuáles son lo que es una dieta balanceada, etcétera. En un país como el Perú es necesario que los consumidores estemos educados para evitar caer en errores y evitar que nos sigan metiendo las manos a los bolsillos y nos estén sacando la plata de sol al sol. Plata que por demás necesitamos todos para cubrir necesidades. ¿Y de quién depende esto? Depende del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha tenido más de 5 años, no solo en este gobierno, sino en el anterior, para modificar la currícula escolar e incorporar temas de defensa del consumidor y para capacitar a los docentes en estos temas. Hay tantas cosas que se le podrían enseñar a los consumidores y la próxima generación de peruanos que sabe y conoce sus derechos podría ser seguramente una generación menos abusada que la actual. Roberto, me quedo casi al borde de no querer firmar nada. Y solamente concluir
y retomando lo que tú dices, creo que el Ministerio de Educación tiene una gran labor y sería interesante ver alumnos como primer ejemplo teórico práctico, trabajando, por ejemplo, sus reclamos contra los propios colegios que siguen subiendo sus tarifas y sin que nadie lo regule, ¿no? Y sin mejorar ni la infraestructura ni la calidad educativa. Así que sería casi una utopía, ¿no? Ver a jóvenes empoderados respecto a sus propios centros educativos. No solo incoherencia, entonces, en función de los servicios que nos pagan, sino abuso de estas en contra del consumidor, doctor Ibaceta. Pero claro, todos andamos apurados y ya ni siquiera se usan las letras chiquitas. El cinismo ha llegado a ponerlas en letras grandes. Claro, es que se tuvo que regular hasta el tamaño de la letra. Porque el asunto está... Sí, ya llegamos, sí, se salió una norma regulando el tamaño de las letras, porque era el colmo. O sea, cada vez la letra era más chica. Entonces la SBS tuvo que sacar una norma y decir, oye, tu letra va a tener tantos milímetros mínimo, correcto, y además que ustedes deben de saber que cuando firman contratos, sea para operaciones activas o operaciones pasivas, tiene derecho a que les entreguen una hoja resumen. Por ejemplo, si usted va a abrir una cuenta de depósito a plazo fijo, usted no sabe al final cuánto va a cobrar. O sea, porque, por ejemplo, al consumidor que le decían, oye, yo te ofrezco una tasa ganadora de 7% si te dejas tu platita a 2 años. Entonces el consumidor sacaba sus cálculos, ya sé, esto es lo que voy a recibir. El consumidor suponía, imaginaba. No, porque lo que te ocultaban a veces es que te iban a cobrar comisiones, te iban a cobrar... Estaba a la vuelta el contador. Claro. Entonces, para prevenir eso es que el consumidor tiene que recibir una hoja en la cual se le diga, oye, tú estás depositando el día de hoy tanto, al final del periodo contratado vas a recibir tanto, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pide eso y no te dan nada, ¿ya? Así es. Y a quién te quejas, ese es el otro tema. Y una pregunta, el libro de reclamaciones, ¿para qué sirve? ¿Quién verifica? ¿Y cuánto nos costaría ir a denunciar poniendo como prueba el libro de reclamaciones? Eso es para todo un programa. Tremendo, para hablar de libro de reclamaciones es un programa. Tengo una mala noticia para ustedes. Se acabó el nos acabó el programa, por favor, en 3 segundos, una despedida brevísima, Crisólogo. Reclamemos. O sea, si usted tiene alguna duda, tiene alguna discrepancia con el servicio, con lo que le están cobrando, presente un reclamo. No hay monto chico. No se avergüence de reclamar. Me acuerdo mucho de la campaña Dame mi vuelto por los centavitos. La gente decía, oye, ¿para qué se molestan en ese tema? Son unos centavos. No, reclame. Se me van a acabar los segundos a mí también, por favor. Electo, brevísimamente. Acá el problema no solamente son servicios, sino hay que ver también el sistema bancario, que tú muy bien lo dijiste, y las compañías de seguros. Tenemos un programa ahí, doctor. 3 segundos, porque se me... ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente, cuando no estén contentos, pidan el libro de reclamos y déjenlo por si acaso. Roberto, gracias. Educación y más educación al consumidor. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Habla el Pueblo. Nos vemos hasta el día de mañana. Buenas noches.